Bienvenido, Javier. Un placer, Beatriz. Continuamos con el tema de sus libros. En esta ocasión, otro libro que tiene es La historia criminal del Partido Socialista. Un buen título en el que detalla con precisión y con exactitud y además con unas fuentes históricas bien fundamentadas y documentos inapelables, cómo está la situación que padecemos hoy en día y que no es más que el producto, el fruto de un modus operandi del PSOE. Nos gustaría saber qué le llevó a decidir escribir este libro. Mira, sobre todo cuando la sociedad española de los años 70 hasta mediados de los 80 estaba profundamente despolitizada, muy despolitizada, no entendía. Yo hablaba mucho con mi padre de historia y él me contaba, eh, hijo, si es que aquí votan a la UCD pensando que votan a Franco, y votan a Suárez. Porque en España son las mismas caras del régimen, los mismos ministros, los mismos secretarios de Estado, los mismos alcaldes. Hay que recordar, no sé las cifras, más del 55% de los alcaldes que son elegidos en el 77 fueron los alcaldes de Franco, los que estaban ahí. Cada uno se presentaba en unas siglas distintas. Esto es muy evidente en Cataluña. La mayoría de los alcaldes de Cataluña, que se presentan por las listas de Convergencia o Convergencia y Unión, no sé si ya estaban en coalición, eran todos franquistas, que venían anteriormente, ¿no? Eh, y a medida que me senté con Luis Valiente, el editor de Actas, y, joder, Javier, sería bueno a ver si te animas a escribir algo sobre el Partido Socialista y tal. Ya habían profanado la tumba de Franco, ya había estado Zapatero, es un libro de hace 2 años, ¿no? Y cada vez, y se iba a llamar Historia del PSOE, ¿no? Pero a medida que yo analicé la historia desde sus orígenes, desde el momento de su fundación, desde el momento que tiene su primera intervención parlamentaria el 7 de julio, el día de San Fermín de 1910, en las Cortes, y donde el fundador, Pablo Iglesias Pose, amenaza de muerte al líder del Partido Conservador, Antonio Maura, diciéndole, estamos legitimados para quitarle la vida, usted puede sufrir un atentado personal. 2 semanas después, Antonio Maura sufrió un atentado personal, salvó la vida milagrosamente. Es decir, esa era la primera intervención parlamentaria del PSOE en las Cortes. Tenían un solo diputado, creo que era un solo diputado, que era Pablo Iglesias, ¿no? Y esa fue su carta de presentación. Y a medida que voy estudiando la historia, llamo al editor y le digo, oye, tenemos que cambiar el título. Y eso, digo, porque la historia de este partido solo es criminal y corrupta. No hay ni un solo acto heroico, pero ni uno ni uno. Bueno, miento, quizás o exagero muy poquito, porque en 150 años de historia el único momento medio decente que tienen, y fue por un tema oportunista y para acabar con con la FAI, que eran sus contrincantes, los anarquistas, fue cuando colaboran con el general Primo de Rivera en la dictadura, la dicta blanda, mejor dicho, porque aquello fue donde Largo Caballero ahora mismo era el anónimo pues a un secretario de Estado en trabajo. Pero el PSOE colabora ahí precisamente para cargarse al anarquismo que eran sus competidores. No lo hace por altura de miras. Es cierto que tienen un buen papel porque se lo permite el general Primo de Rivera, que era a todas luces excesivamente bueno. El que se niega a que se colabore con el régimen y que estaban consiguiendo tantos beneficios para los trabajadores, que es verdad que se consiguen, es un bicho de mucho cuidado porque Largo Caballero era un pistolero y un criminal, pero el auténtico cerebro del mal era Indalecio Prieto, y es el que no quería, que no dejaba de ser un burgués, pero era el auténtico cerebro el que estaba detrás, ¿no? Indalecio Prieto, que luego sabemos que acabó en México con lo que habían robado a las personas que habían asesinado y con parte de un yate, el yate Vita, con el expolio que hicieron millones. De hecho, en México es el último país en reconocer a España, una vez muerto el general Franco, por la influencia que tenía Indalecio Prieto incluso después de muerto. Se hizo en la principal avenida de México DF un palacio monumental. Se sabe que él tenía una guardia pretoriana que mató gente, que puso y quitó presidentes en México. Tuvo una influencia brutal Indalecio Prieto y se cargó aparte de la competencia que tenían. Los exiliados
no vieron un duro o un euro no, pues no había una peseta de eso que llamaban la caja de resistencia para los exiliados, porque era mentira, no vieron una peseta, porque todo o gran parte se lo quedó Indalecio Prieto. Y en ese libro cuento desde sus orígenes hasta la sentencia de los seres lo que ha sido la historia del PSOE. La historia del PSOE, cuento que había dos PSOEs, un PSOE que se lo inventan los servicios secretos del franquismo cuando Franco se estaba muriendo. Cuento en ese libro cómo en 1974, 1973-74, hablo de memoria, los servicios secretos de Carrero Blanco le dan 400.000 pesetas a Tierno Galván, porque había que ir, sabían que Franco iba a morir y se estaban montando una oposición porque no había una cultura política en España. El diario, el panfleto del País nace, entre otros, con 300.000 pesetas de Manuel Fraga, porque había que darle a este medio de comunicación, había que darle había que dar un medio de comunicación al nuevo partido. El Ministerio del Interior en 1976 abre el registro un día antes para que Felipe González, que eran niños del régimen todos, inscriba el partido, con lo cual cuando llegan los que habían estado en el exilio, que era una banda de tarados, lo tienen que registrar. Así empezó Armando Felipe González, se quedó incluso con las siglas que no eran suyas, y los que llegaron del exilio lo tuvieron que llamar Partido Socialista Histórico, porque se habían quedado con las siglas los que estaban aquí, que eran los que el régimen, entre comillas, o lo que quedaba de él, había permitido. Con lo cual, y cuando llegan, y todo estaba pensado para que Felipe González ganara las elecciones del 79. El que los ganara Adolfo Suárez fue un accidente, porque la transición y todo gira en torno al PSOE. Para que España fuera creíble, tenía que ganar un partido contrario a lo que había sido el régimen. Pero ese partido contrario estaba formado por niños del régimen, que eran los del clan de la tortilla, los de Sevilla, los abogados laboralistas, Carmen Romero, la que fue la primera mujer de Felipe González, o la pareja de Felipe González en esa época. Es decir, y luego llegó Zapatero. ¿Y qué pasa con Zapatero? Que unifica el PSOE del exilio con el PSOE de Felipe González. Y asumen toda su historia y se sienten orgullosos. Reivindican desde Julián Besteiro, que le dejaron aquí solo y le habían expulsado del partido, le reivindican pues hasta Largo Caballero. Bueno, Zapatero más bien a Largo Caballero que a Julián Besteiro. Es verdad que Felipe González, en el último debate televisivo en las elecciones de 1979, dijo unas frases de Julián Besteiro, lo cuento en el libro, que era como un guiño a la moderación. Claro, lo que hay que reconocer es que Felipe González, para combatir una banda terrorista con la que la izquierda española en general y ellos también habían sido tremendamente permisivos, solo se pusieron más o menos en serio cuando mataron a Enrique Casas, si no me equivoco, al senador socialista. A partir de ahí, oh, coño, que estos también nos matan a nosotros, pues si somos de los mismos, pero si hemos estado con vosotros y tal, y no sé qué, esto es verídico. La izquierda española ha aplaudido los crímenes de ETA siempre, por eso ahora se han entendido también con los herederos o los amigos de ellos, porque ellos eran amigos, estuvieron unos años sin hablarse, unos años de discusión, pero todo eso se acabó rápidamente, han firmado la paz, la izquierda, la sección vasca con el resto, porque el socialismo es el origen del mal, los demás son hijos. ETA es hijo del socialismo, es otro tipo de socialismo, pero es todo forma parte de lo mismo, todos acaban con el puño en alto cantando en la internacional. Y perdonadme que me enrolle, porque digo que Felipe González, tan admirado ahora, yo no sé lo que han visto, es el inventor de la corrupción moderna en este país, y no solo eso, para luchar contra una banda terrorista, inventó otra banda terrorista, es decir, que por eso no han dejado de matar nunca, o han matado o están robando, con una gravedad, cuando matan lo de los GAL y X, no lo digo yo, hay sentencias, ministros encarcelados, directores generales, resulta que cuando había, imagínate, esto es verídico también, 1 millón de pesetas para contratar a un sicario, porque tampoco se atrevían a hacerlo ellos, al final se lo gastaban, pues como ahora, en ropa interior para las amigas, en flores, en putas, en cocaína, en el casino de Bilbao, y al final, pues lo que quedaba para el sicario, pues eran 100.000 pesetas. Y claro, contrataban a un tío pues, de muy bajo nivel, y por eso fallaban tanto, ¿no? Y esto es verídico, esto forma parte de la historia. Y en ese libro pongo caso por caso, donde ha sido condenado algún dirigente socialista por los crímenes cometidos o vínculos que tenían, ¿no? Y acabó en los seres. Y ahora me he quedado bastante corto, porque claro, bueno, había que ir al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que ahora, como lo dominan ellos, han dicho, oye, que esto no ha existido nunca. No, pero es que ha existido, faltan 800 millones. Es igual, el camarada Chávez ahora reivindican a sus corruptos. Esto es como el Partido Popular que reivindica al Inane, al berberecho o al mejillón de Mariano Rajoy.
al que dejó un bolso durante unas horas como presidente de gobierno. Bueno, pues esto es lo mismo. Digo, el Partido Popular no volverá a sacar a Mariano Rajoy de paseo. No, lo sacan de paseo. Bueno, pues lo mismo hacen ahora con Zapatero, lo sacan, lo enseñan, lo pasean. Bueno, es un cúmulo de despropósitos y ya van, con, perdón la expresión, a calzón quitado. Se sienten orgullosos de su pasado criminal. Reivindican a todos, ¿no?